Capítulo 39. Premaqueta. Introducción. La premaqueta es la fase totalmente práctica del proyecto, pues constituye el desarrollo del proyecto, proceso de producción. Su objetivo es llegar a la fase de maqueta, prototipo o dumie del proyecto tangible y terminado, listo para ser una referencia para su posible cotización o impresión de un determinado tiraje. La premaqueta es la materialización y transcripción del guión técnico, a storyboard. Y ya como storyboard, ser transcrito a su versión final en el soporte definitivo, sea este tangible o virtual como papel o en digital en su totalidad, o proceso mixto, etc. Pues se supone además que estas decisiones son resultado de previas pruebas y bocetos sugeridos en las fases anteriores del proceso de producción, tales como el pitch, plot, storyline, premisas, arcos de transformación, valores narrativos binarios, escaletas verbales y visuales, puesta en página, guión literario, guión técnico y storyboard, page break y panel break, etc. Ello nos llevó a conclusiones sobre su mejor solución. Preguntas de repaso. Si hay algún tema pendiente a revisar, puedes consultarlo cada que sea necesario. Es de suponerse entonces que al haber llegado a esta fase del proceso, los o las creadores, tanto guionista como dibujante, ya deben haber resuelto las siguientes preguntas que están implícitas en las fases descritas. 1. ¿Cuál es la premisa de tu historia? 2. ¿Cuáles son los valores narrativos de tu proyecto? 3. ¿Cuál es el pitch de tu proyecto? 4. ¿Cuál es el plot de tu proyecto? 5. ¿Cómo se desglosó el storyline de tu proyecto? 6. ¿Ya realizaste la adecuación estilística a tu proyecto? ¿A qué tipo de lector, público, consumidores va dirigido? ¿Cuál es su perfil? 7. ¿En qué género y barra o subgéneros se inserta o clasifica tu proyecto para una mejor referencia? ¿Híbrida géneros? 8. ¿Cuántos personajes tiene en total tu proyecto? ¿Ya realizaste el arco de transformación de cada uno para evitar dejar cabos sueltos? 9. ¿Qué tipo de transformación y qué tipo de personaje es cada uno? ¿Qué relación trama guarda cada uno de los elementos? 10. En cuanto que todas las tramas proceden de una antecesora, es decir, no existen tramas originales, ¿a qué trama maestra se apoya tu proyecto narrativo? 11. ¿Tiene algún tipo de periodicidad tu proyecto? ¿Cuál es? 12. ¿Qué extensión tiene tu proyecto y en qué formato se adecuó mejor y por qué? Ejemplo: tira cómica, novela gráfica, motion comic, etc. 13. ¿Cuál es el soporte de tu proyecto? ¿Virtual, tradicional, digital, híbrido y por qué consideraste que era la mejor decisión? ¿Por qué descartaste las otras modalidades? 14. ¿Consideras que tu proyecto propone una visión novedosa al tema o bien al formato o al material, y por qué? 15. A partir de la documentación e investigación visual e histórica que realizaste para tu proyecto, ¿por qué elegiste determinado tipo de estética y trazo o técnica y arte para tu proyecto? ¿Consideras que en verdad lo refuerza o lo desvirtúa y por qué? 16. ¿Es posible solicitar apoyo con mi proyecto a alguna institución o empresa? ¿A qué empresas o instituciones públicas o privadas podría interesarles mi proyecto o su temática y por qué? 113. Preguntas de repaso. Si hay algún tema pendiente a revisar, puedes consultarlo cada que sea necesario. 17. ¿Estoy ofreciendo algo innovador, propositivo u original o es solo un cliché? ¿Estoy arriesgando o me estoy quedando en mi espacio de confort? ¿Qué puedo hacer para que mi proyecto sea realmente innovador dentro de su campo? 18. ¿Ya realizaste una suficiente y exhaustiva búsqueda de referencias para que tu proyecto se fundamente, refuerce y sostenga para una mímesis o diégesis efectiva, tanto en el aspecto visual y conceptual? 19. ¿Cuáles son las referencias que utilizaré para mi proyecto narrativo? Historietas, cine, literatura, música, etc. ¿Qué elementos elegiste de cada referencia y por qué? 20. He investigado si existen otras historietas similares en cuanto al tema que estoy trabajando, busco innovar o solo realizo una historieta más del tipo. 21. Ya realicé una calendarización o cronograma de las actividades a programar en mi proyecto. Si es trabajo en equipo, ya se decidió la división de actividades a partir de reconocer cuáles son las mejores cualidades de cada uno. 22. Ya concreté objetivos claros y realistas a mis posibilidades para cada fase del desarrollo del proyecto y con ello, poderlo materializar de manera más eficaz. 23. Ya hice mi escaleta verbal y mi escaleta visual por separado. Ya hice mis bosquejos en miniatura y mis desgloses de descripción de acciones del plot o tratamiento. 24. Ya hice mi guión literario, mi guión técnico y mi storyboard.
25 Si fue necesario, ya realicé alguna maqueta de la locación donde se desarrolla la historia o bien esculturas en 3D con plastilina de personajes en diversos ángulos, turnaround, gestos, vestuario, utilería, etc. que se requiera representar de ese modo para una mejor visualización. 26 Ya realice bocetos miniatura o thumbnails para poder visualizar mejor las composiciones en conjunto de todas mis páginas. 27 Ya consideré cuál es el tipo de lectura de la imagen que mejor se adecua a mi proyecto y le refuerza. 28 Ya elegí cuáles son los mejores recursos narrativos que refuerzan el concepto de mi proyecto. 29 Ya realicé experimentos, incluidos conclusiones de ensayo-error sobre los modos de composición, de paleta cromática, de estudio de relación de planos, o juegos de contraste para mis viñetas y mis páginas. 30 Ya hice experimentos con los tipos de transición de viñeta y de relación imagen-texto para ver cuáles refuerzan el discurso de mi proyecto narrativo. 31 Ya hiciste una adecuación y depuración de los diálogos de los personajes. Puedes hacerte más preguntas. Estos son ejemplos de muchas preguntas en torno al desarrollo del proyecto creativo. Si no hay dudas o ninguna pregunta, adelante. De no ser así, se sugiere volver a revisar los capítulos que refieren sobre determinados temas, además de consultar la bibliografía especializada y recomendada para cada tema. En resumen, la premaqueta consiste entonces en pasar a limpio los borradores previos del proyecto. Consiste en hacer la versión final, en el soporte final y técnica que después de diversas conclusiones se consideró adecuada para reforzar la ambientación de la historia. Esta fase es totalmente práctica, de aplicación, quizás la más ligera, puesto que consiste en pasar a limpio, aun corrigiendo o adecuando sobre la marcha lo que quedó pendiente. Esta fase concluye con la digitalización de la premaqueta, para hacer una réplica del proyecto para su visualización como producto final terminado. Deadlines Siempre es importante marcar deadlines o fechas límite para generar disciplina, siempre con días previos o anteriores de prevención. Por ejemplo, día ideal de conclusión 10, deadline 15. Hacer todo lo posible por respetar las fechas planeadas.